Vamos a partir por esto que le complicaba a la señora Lucrecia, ¿no es cierto? Por la función, por la definición de función primeramente. La verdad que tenemos que partir por aquí porque luego tenemos que ver varias funciones en especial, la función cuadrática, la función exponencial y la función logarítmica, que no sé si les expliqué que es muy probable que no aparezca en la prueba por los objetivos priorizados que dio el ministerio ahora. Creo que no la van a preguntar en la prueba. Pero si tenemos tiempo, obviamente que podemos verla, pero prefiero darle hincapié a las cosas que van a preguntar, ¿no es cierto? O sea, que estoy segura que van a preguntar. Entonces vamos a partir primero por la definición de función. Y vamos a partir por esto, ¿sí? Ya, aquí, ¿pueden ver en la pantalla? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces aquí tenemos a una persona que está con su pelo crespo, ¿cierto? Y que va a entrar a hacerse un retoque a la peluquería, ¿no? Y va a salir con otro look, ¿no es cierto? Entonces, la función en realidad tiene que ver con eso. Tenemos aquí una X que va a entrar y una función va a tomar a esa X, va a trabajar con ella y va a salir convertida en una Y. Esto es un proceso de que entra una variable, a esta X se le llama variable, entra y sale convertida en otra variable. La variable de entrada se llama variable independiente y la variable de salida, variable dependiente. Depende de lo que haga X. Por eso tiene ese nombre. Entonces, ¿sí? Entonces supongamos que elegimos la función ser el doble de un número. Entonces vamos a definir una función. Una función podemos definirla de múltiples formas. Y estamos usando este ejemplo para explicarlo. Esta se llama ser el doble de un número. Entonces, lo que hace esta función es que cada número que entra a esta función saldrá convertido en su doble. Por eso dice que es el doble de un número. Así está indicando el diagrama que 1 va a entrar a la función lo va a tomar y va a aplicarle el doble de ese número. El doble de 1 es 2. Entonces, entra 1, sale 2. Luego dijimos, entra 2, sale 4. Puede ser la función el doble de un número. Entra 3, sale 6, porque 3 por 2, 6. 2 por 2, 4. 1 por 2, 2. El doble de 4, 8. Entonces, entra 4, sale 8. Y yo podría usar también un valor negativo. Podría ser también que entre menos 1. Si le aplico el doble de menos 1, saldrá menos 2. Pero para este efecto yo usé solo números positivos. Lo que quiero mostrarles que podría ser cualquier número el que yo quisiera entrar acá. Podría ser el 0. El doble de 0, 0. ¿no? Entonces,
También podría usar un número, espérenme, que parece que alguien quiere entrar. Ya. Podría también ser un número decimal. Y podría ser un número fraccionario. ¿Sí? Podría ser el número que yo quisiera. Recuerden que en la guía anterior vimos los números enteros, ¿cierto? Y entre ellos vimos que entre los números reales, bueno, vimos los números enteros, vimos las fracciones, vimos que las fracciones también son los números decimales. Y todos esos números podríamos aplicarle la función que estamos ahora mostrando. La función se puede restringir también. Yo en este caso la restringí a números positivos. ¿Sí? Pero podría hacer muchas cosas con ella y en el transcurso del estudio vamos a ir viendo. Ahora, si fuera una X cualquiera, porque aquí le pusimos un nombre, ¿no es cierto? 5, si entra 5 sale 10, pero supongamos que ahora sea una X cualquiera. ¿Qué fue lo que le hicimos a cada uno de ellos? Buscamos su doble diciendo 5 por 2, ¿no es cierto? 5 por 2, 10. 4 por 2, 8. Y así sucesivamente. Entonces aquí tendríamos que decir X por 2 o 2 por X, que da exactamente lo mismo, porque la multiplicación es conmutativa. Entonces podríamos decir X por 2 o 2 por X. Entonces entra X y sale 2 por X, ¿no? Y ese 2 por X sería nuestro Y de salida. Y generalmente se le llama X a la entrada y a la salida. Y eso se puede escribir como f de x, la función que toma la x y que le aplica el doble de ese número, 2 por x, igual y. Eso significa la expresión f de x igual 2 por x en este caso. ¿Sí? Entonces, suponiendo de lo que haga la función es lo que es la expresión algebraica que voy a obtener aquí. Entonces supongamos que ahora la función se llame función número más 3. Entonces mi función, ¿qué es lo que le va a hacer a cada número que entre a la función? Le va a sumar 3. Por lo tanto, si tengo, por ejemplo, 1, ¿quién va a salir? 1 más 3, 4. Si entra 2, 2 más 3, 5. Entonces vamos a tener como entrada 2, como salida 5. Entonces podríamos decir que nuestra función se va a escribir f de x igual x más 3. Es decir, el valor que yo tengo le sumo 3. Ahora, ese es otro ejemplo. Ahora, un ejemplo por acá tenemos función, un número multiplicado por 2 y sumado 5. Entonces, esa lo tendríamos que escribir. Digamos que cada número que entra se multiplica por 2 y se le suma 5. ¿No es cierto? Entonces tendríamos f de x igual 2 multiplicado por x más 5. Entonces, si por ejemplo tuviésemos el 1 que entra, 1, ¿no es cierto? Decimos 2 por 1, 2, y 2 más 5, 7. Entonces entra 1 y sale 7. Entra 2 y sale 9. 2 por 2, 4, y 4 más 5, 9. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Esta es primera vez que están viendo funciones? ¿Sí? ¿Tienen alguna Sí, duda? Mario, lo que está explicando lo está mostrando en la pantalla porque estoy viendo puras letras, nada más. ahora, Los detalles, no. pero delante lo vio.
En este sí, pero como que se fue y ahora está lo que, por ejemplo, el acceso rápido, todo para abajo y los nombres, función cuadrática, X simétrica, y Ah, ahí no, tiene eso, estaba lo que viendo te la está diciendo pantalla y no ahora, espérenme, sale. pero ahora no la ve. No, lo estoy viendo en la guía, sí. Ya, ¿y la señora Lucrecia lo ve? No, lo estoy viendo en la guía. Ah, entonces algo pasó. Espérenme. No, sí deberían estarlo viendo, pero eso pasó recién. Sí, Ya, espérenme un poco. Voy a ver qué pasa. Ok. que no sale mucho pegado. Mm, Ahora sí, ¿Ahora sí? Ya, ahora lo... y se fue de nuevo. No, sí al tiro. ¿Qué habrá pasado ya? ¿Ahora? Ahora sí. Ya, qué bueno. ¿Qué tenía? No. Ya, pero estaban revisando en la guía, entonces igual no se perdieron mucho. No, Qué bueno entonces estar preguntando. Cuando pase algo, ustedes me avisan, ¿ya? Para que ya. no nos perdamos. Em, ya, ahora, entonces dijimos que la función estaba compuesta de variables, ¿cierto? Sí, Teníamos una variable de entrada y una variable de salida, ¿no? Entonces, generalmente se llama la variable de entrada X, la variable de salida Y. La variable de entrada es la variable independiente y la Y es la variable dependiente. Depende de lo que haga X. Esto por eso se le llama dependiente. Vamos a ver ahora un ejemplo de la vida real. ¿Ya? Un ejemplo que podríamos tener eh, nosotros, por ejemplo. Vamos a ver acá. Existe una relación entre el número de minutos que hablamos cuando realizamos una llamada desde un celular de prepago y el monto de dinero que debemos pagar. Ahí hay una relación, ¿cierto? Entre dos variables. Una variable sería los minutos que hablamos, ¿cierto? Y la otra variable sería lo que debemos pagar por esos minutos que hablamos. Entonces, en cierta compañía, si una persona habla un minuto, esto yo le puse, yo no tengo idea cuánto vale, pero me imagino que unos 180 pesos. Hablar un minuto, uno debe pagar 180 pesos. Ahora, si hablara 2 minutos, 360 pesos. Y así sucesivamente, podría decir, si hablo 3 minutos, 480 pesos. ¿Por qué? Porque serían 180 pesos por 3, ¿verdad? 480. Entonces, esta variable va a ir aumentando a medida de los minutos que yo vaya ocupando. Ahora, si yo digo X minutos, cualquier minuto, ¿qué es lo que le hice a la variable acá? ¿Qué le hice a un minuto para que diera 180? Lo multipliqué por 180, ¿cierto? Los 2 minutos aquí los multipliqué por 180, me dio 360. Los 3 minutos igualmente los multipliqué por 180, me dieron 480. Entonces yo podría formar esta expresión algebraica y decir que f de x es igual a 180 por x. Y eso sería mi modelo o mi expresión matemática que debo ocupar para esta relación que se está dando en la vida normal, ¿no es cierto? Los minutos que hablamos versus el monto que pago. ¿Sí? ¿Les queda un poco más claro sobre lo que significa una variable dependiente de una variable independiente, lo que es una función? ¿Alguna duda?
Buena. En el ejemplo, yo podría decir, voy a tener que pagar dependiendo de los minutos que hable. ¿Puede apagar el micrófono, por favor? Ay, ¿dónde se apaga el micrófono? Espérenme un poco, que yo debería tenerlo apagado. Hago la cámara igual. ¿Me escuchan? Parece que los detuve Sí, todos. Ah, sí, ya. sí. Espérenme, que voy a ver acá. Sí, había un micrófono abierto. Ya, no enciendan los micrófonos, por favor, porque si no puede pasar cualquier cosa. Ya, hasta ahí está claro. Ahora, ¿cuál sería la definición formal de función? Formalmente podríamos decir que una función es una relación entre dos variables, de manera que a cada valor de la primera variable, ¿sí?, a la x de entrada que estuvimos hablando, le corresponde un único valor en la segunda variable. ¿Sí? Por ejemplo, como delante dijimos, a 180 minutos le va a corresponder, no, pues dijimos, un minuto le va a corresponder un pago de 180 pesos, no dos cantidades distintas. Por un minuto vamos a tener solamente un pago, ¿no? Eso significa en realidad una función. No vamos a tener que pagar, a tener dos precios distintos, digamos. Entonces, a estas variables, como dije delante, a la independiente corresponde a la primera variable, que generalmente se usa la letra X, pero también puede ir variando dependiendo de cómo es la situación, puede variar de letra. Y la variable dependiente, que siempre generalmente se le asigna a la letra I, que también puede cambiar, ¿verdad? Dependiendo de la situación que estemos mostrando. Entonces ahora vamos a ver lo que significa evaluación de una función. ¿Qué significa evaluar una función? Evaluar una función consiste en determinar el valor de la variable dependiente dado el valor de la variable independiente. Por ejemplo, lo que yo hice al principio cuando les mostré, lo que hice por ejemplo aquí con el 2, ser el doble de un número, recuerden que era esta función. Evaluar la función en 2 significa que yo voy a obtener este valor 4, ¿no es cierto? Pero eso significa evaluar. Evaluar en 2, o evaluar en 3, o evaluar en 4, es encontrar el valor de salida. Eso significa evaluar la función. Entonces, generalmente en la prueba que tienen que rendir ustedes le piden evaluar la función en algún punto dado. Ellos le dan el punto y les piden a ustedes evaluarlo en tal punto. Dada la siguiente función, evaluar en tal punto. Esa es una pregunta bien recurrente en la prueba, ¿ya? Ahora, por eso yo lo puse aquí para, en realidad, todo lo que está puesto en esta guía es pensando solamente en las preguntas que le hacen a ustedes, ¿ya? Porque yo podría abarcar otras cosas y enseñarle otras cosas, pero no voy por ahí, solamente me enfoco en las cosas que le preguntan. Entonces, para que optimicemos más el tiempo, porque ustedes tienen muy poco tiempo para practicar para la prueba. Entonces, importante esto, por favor, ¿ya? Grábenselo muy bien lo que significa evaluar una función.
si no más recuerdo, tres preguntas que generalmente hacen de esto. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. El dueño de una mueblería paga a sus trabajadores, carpinteros, un sueldo base de 250.000 pesos, más 5.000 pesos por cada mueble terminado. Entonces, considere las variables sueldo de un trabajador y cantidad de muebles terminados. Entonces, tenemos por una parte la variable sueldo de un trabajador y la variable muebles terminados. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto sueldo recibiría un trabajador que hace 5 muebles en el mes? Aquí me están pidiendo hacer un ejercicio en donde debo evaluar una función. En este caso, debo evaluar la función en x igual 5. Ahora, ¿por qué? Porque la variable independiente aquí, la variable independiente x, es cantidad de muebles terminados. Y la variable dependiente y sería el sueldo que recibe el trabajador. El sueldo depende de los muebles terminados y no al revés, los muebles no dependen del sueldo, ¿no es cierto? Así puedo yo ver cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. El sueldo va a depender de los muebles que haga el carpintero, ¿no? Entonces la función quedaría expresada de esta manera. F de x igual sueldo base de 250.000 más 5.000 por x. ¿Por qué x aquí? X la variable independiente que serían los muebles que hace la persona, ¿cierto? Si hace un mueble, va a recibir 5.000 pesos extra, es decir, 250.000 más los 5.000 por un mueble. Supongamos que él no hace muebles, se tiró a flojos durante ese mes y no hizo ningún mueble, entonces finalmente va a recibir 5.000 por 0, que sería 0, ¿sí? Por lo tanto, me quedaría esta persona solamente con un sueldo base de 250.000 pesos, ¿sí? Bueno, pero anexando ahora, volviendo a la pregunta, dice que este trabajador hizo 5 muebles. Entonces, ¿qué haremos? Esta función debemos evaluarla en x igual 5. ¿Y qué hacemos en este caso? Tomamos nuestra función y la evaluamos en el valor 5. ¿Qué hacemos? Decimos 250.000 más 5.000 por 5, ¿no es cierto? Ocupamos la función, la expresión algebraica que tenemos acá. Y nos resultó 250.000 más 5.000 por 5, que me dio 25.000. Entonces, 25.000 más los 250.000 de base me dieron 275.000 pesos, que va a ser lo que va a recibir este trabajador a final de mes, ¿sí? Entonces, este trabajador recibirá ese dinero. También podría decir que la función evaluada en 5 es 250.000. La prueba les pueden preguntar de esta misma forma como yo lo puse aquí, o le pueden decir evalúe la función en x igual 5. Generalmente hacen este tipo de preguntas, ¿sí? O evalúe esta función en x igual 10. ¿Y qué debería hacer? En vez de 5, multiplicar los 5.000 de base por 10, ¿cierto? Y ahí obtendría 50.000 más los 250.000 de base, serían 300.000. ¿Me entienden? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Esperen un poquito. Ya. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Para seguir, porque si no... Bueno, que
están preocupados porque no saben si voy a grabar la... Déjenme contestar, ¿ya? Ya. Ahora, ahora vamos a ver maneras de representar las funciones. Las funciones las podemos representar de varias maneras. Y eso quizás es lo que de repente no les complica porque ustedes ven de repente una cosa y después ven otra y después ven otra, pero finalmente es la misma cosa que no saben que es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, hay distintas formas de representar una función. Recordemos el ejemplo de ser el doble de un número. Podemos representar esta función a través de una expresión verbal, es decir, yo lo puedo decir verbalmente. Puedo decir a cada número se le asigna su doble. Y ahí estoy representando la función verbalmente. Ahora puedo que esa expresión también la puedo representar algebraicamente. ¿Y cómo va a ser algebraicamente? Decir, por ejemplo, como dijimos delante, f de x igual 2 por x. ¿No? Oye, puedes, a ver, apagar el ahí está apagado. Ya. No abran los micrófonos, por favor, que si no, no podemos entender. Entonces dijimos que estábamos representando la función, a cada número se le asigna su doble, luego la expresión algebraica, y luego esto lo podemos llevar a una tabla de valores. Esta sería la tercera representación, en la que se le asignan algunos valores a la variable independiente. Esos se colocan en una primera columna y se le hacen sus evaluaciones en la segunda columna. Lo voy a mostrar acá. Entonces, esta es una tabla de valores. En la primera columna colocamos los valores de la variable independiente. En esta columna hacemos la evaluación que dijimos delante, ¿no es cierto? Lo que significaba evaluar. Y vamos evaluando cada punto que nos dieron, o que nosotros pusimos en esta columna. Por ejemplo, el punto 1 lo evaluamos en la función. Aquí ponemos la función en general y vamos evaluando. Cuando x vale 1, tenemos f de 1 igual 2 por 1. Entonces aquí colocamos 2 por 1, 2. Aquí estamos, en esta columna estamos haciendo lo mismo que dijimos delante, que significaba evaluar la función, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estamos haciendo de la evaluación en el punto 2. 2 por 2, 4. Aquí vamos a hacerla en el 3. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Una vez que completamos esta columna, ¿sí? En esta tercera columna colocamos los pares ordenados que nos resultan ahora. ¿Qué es lo que es un par ordenado? Es una ubicación en el plano cartesiano. Y este sería un punto. Así, este sería un punto que les voy a mostrar ligerito cómo se pone en el plano cartesiano, que sería el punto 1,2, es decir, el número de entrada de la variable independiente, coma el número de salida de la variable dependiente, 1,2. Esto es importante que lo entiendan bien porque esto es lo que vamos a repetir en todas las funciones en adelante. Todas se basan en lo mismo.
En todas hay que encontrar los puntos que representan a esa expresión. Entonces, por ahora estamos viendo una expresión aquí, una lineal, se llama lineal esta en este caso. Pero en la próxima guía vamos a ver la función cuadrática, la función exponencial, la función logarítmica. ¿Ya? Entonces aquí van todos esos pares ordenados. Ahora, ¿qué es lo que yo mencioné? Varias cosas que no les había explicado. Esto se llama punto. Este es un punto. Y ahora les voy a explicar por qué es un punto. Pero, ¿qué significa primero, antes de mostrarle por qué es un punto? ¿Qué es lo que es un plano cartesiano que seguramente ustedes vieron el año pasado en el primer ciclo, ¿no? El plano cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares. Esta es una que es perpendicular a esa, ¿no? Una horizontal y otra vertical. Horizontal, vertical, en donde la horizontal se le llama eje de las abscisas o eje de las X. Esta se le pone X. ¿Y por qué se llama X? Porque aquí en esta se anotan todas las variables independientes, ¿sí? El valor de la variable independiente que a mí me va a resultar aquí, que va a ir variando según sea la función. Y aquí este se llamaría eje Y o eje de las ordenadas también se le llama. El punto donde se cortan estas dos rectas, digamos, se llama origen y es el punto 0,0. Ahora voy a buscar ahora los puntos que nos salieron aquí en nuestra tablita. A mí me resultó el punto 1,2. ¿Fijan ahí? Ese punto, entonces, ¿cómo lo busco en el plano cartesiano? Tengo que ubicarme siempre primero en el eje X y buscar el número 1 en el eje X. ¿Sí? Entonces voy al eje X. Después con la práctica ustedes pueden encontrarlo rápidamente, pero aquí se lo voy a mostrar. Aquí entre 0 y 2 estaría el 1. Aquí tendríamos el 1 y es el punto 1,2. Entonces, si el punto 2, que es el de salida, es positivo, yo debo subir desde el eje X hacia arriba. Si fuera negativo, debo bajar, porque hacia abajo están los negativos. Primero, entender que esto de aquí es positivo y a la izquierda tenemos los negativos. Hacia arriba tenemos positivos y hacia abajo los negativos. Entonces, aquí tendría el punto 1,2. 1 subo hasta encontrar el 2 ahí. Entonces, ese 1,2 es un punto. Eso tienen que tenerlo bien claro, ¿sí? Siempre va a ser un punto. Nada más que un punto en el plano cartesiano. Entonces, esto en realidad es para poder darle una ubicación, ¿sí? A cualquier expresión matemática, va a tener una representación en el plano cartesiano. Y recuerden que esta sería la cuarta manera de representar una función. Dijimos que la primera era verbalmente, a través de una expresión matemática, a través de una tabla, tercero, y cuarto, a través de un gráfico. Ahora el punto 2,4 lo ubicamos, primero vamos al 2, ¿no? ¿A dónde teníamos el 2,4? Voy a volver allá. Aquí tenemos el 2, que me resultó 4 la variable dependiente, entonces me dio 2,4. ¿No? Ese puntito, si lo busco acá, sería en el eje X2, subo hasta encontrar el valor 4 en el eje Y. Y así sucesivamente puedo buscar los demás puntos, ¿sí? El 3,6, 4,8. Y ahora, ¿por qué esta función se llama lineal? Porque al ubicar esos puntos y luego unirlos,
me resultó una línea recta, ¿no? Entonces, por eso esta es la función lineal. Entonces, el plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición que tienen los puntos. Y el plano cartesiano, aquí puse una figurita para que lo puedan ver. Tiene 4 cuadrantes. Primero, segundo, tercero, cuarto. Se nombran de izquierda hacia la derecha. Sí, eso fue lo que mencioné. Entonces, recuerden que cualquier punto nosotros lo podemos llevar al plano cartesiano. Ahora, según la figura que resulte al tabular y graficar, en el plano cartesiano vamos a tener las distintas funciones que existen. ¿Sí? Vamos a poder tener una función afín, una lineal, una raíz cuadrada, una cuadrática, una función exponencial, una función potencia, una función logarítmica, una función valor absoluto, función parte entera, función seno, función coseno. Bueno, aquí les puse muchas de las que existen. En la prueba que van a tener solo les van a preguntar la función exponencial, la cuadrática. Creo que puede que le pregunten la función raíz cuadrada, pero creo que esta función logarítmico que yo puse aquí, logaritmo, parece que no le van a preguntar por lo especial que ha sido este año, ¿no? Que este año en realidad redujeron la cantidad de contenidos que uno podía preguntar en las pruebas y todo eso. Entonces, creo que no va a salir la función logaritmo. Por eso le vamos a dar más énfasis a las que yo creo que sí van a salir, pero no por eso, si tenemos más tiempo, podemos volver a esas, ¿ya? A esta función logarítmica. Por de pronto tenemos que ver también una parte de geometría que debemos verla más adelante y estadística y probabilidad. Entonces, una vez que terminemos eso, podemos volver a esto, ¿ya? Si nos alcanza el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en esta guía ahora? Van a tener estas actividades para repasar lo que vimos. Esta actividad 1 van a colocar verdadero o falso según lo que ustedes entendieron en la guía. Esto es para que puedan repasar y acordarse de las cosas que les expliqué. En la actividad 2 van a completar este diagrama con las frases de los recuadros que aparecen en el lado izquierdo. Aquí aparece eje Y, X, eje Y, plano cartesiano. Ustedes van a ir ubicándolo en estos espacios que están aquí. ¿Sí? Esto es para recordar solamente. Es como una forma de repasar lo que hemos aprendido. Ahora, en esta actividad 3, deben mencionar las coordenadas de los puntos B, C, D, E y F. B, C, D, E y F del gráfico. Yo les puse aquí un ejemplo. Puse A menos 5,2. ¿Por qué? Porque yo fui a la y busqué. ¿Cuáles son las coordenadas de A? Veo el valor que está en la X, que sería 5, y el valor que está en la Y, que sería 2. Entonces el punto A vale menos 5,2. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer ahora con la B, buscando la B, la C, la D, la E y la F. ¿Eso para qué? Para que después se acostumbren a cuando tengamos que graficar la función cuadrática o las funciones que les he mencionado delante. Ahora, en esta próxima actividad dice, deben ubicar en el plano cartesiano estos puntos. Ahora es al revés de lo otro, tienen los puntos en coordenadas y deben ubicarlo en el plano cartesiano. Por ejemplo, 6,10 sería, busco aquí el 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí. 6,10, subo hasta el 10 y aquí tendría el punto A. ¿Fijan? Ahí.
Entonces, eso tienen que hacer con todos los demás. Ahora, una vez que lo hagan, y aquí tenemos la actividad 5, completar esta tabla. Aquí les pedí que hicieran esta tablita, para que se vayan acostumbrando a evaluar funciones. Aquí tenemos la función que necesitamos evaluar. Entonces lo que tienen que hacer es tomar esta no debería, como que estaba de esta fila, porque está escrita abajo. Vamos a eliminar. Ya, tenemos aquí la variable independiente. Aquí tenemos la función que vamos a evaluar y el par ordenado que me va a resultar. Entonces, por ejemplo, si evalúo en 1, voy a tener f de 1, cambio la x por 1, 2 por 1, más 3. ¿Sí? Lo mismo de delante, estoy evaluando en el punto 1. Entonces aquí me resulta 2 por 1. ¿Y esto se puede colocar en la calculadora? Sí, tal como aparece ahí. ¿Sí? Pone 2 por 1, más 3, como les expliqué en la guía anterior. De hecho, deberían hacerlo con la calculadora para que se acostumbren a usarlo. ¿Sí? Ya, y ahí me va a resultar 1,5. Luego que tienen el punto, lo van y lo ubican en el plano cartesiano aquí. 1,5, ahí tendrían ese puntito. Aquí les puse otro ejemplo para que ustedes se fijen. ¿Sí? Así tendrían que hacer con el 2, el 3 y el 5. Una vez que completen eso, aquí están las soluciones, pero no las tienen que ver hasta el final. Después las revisan si están las soluciones correctas, ¿ya? Eso es para que se guíen y no pierdan tiempo en verificar si tienen correctas o no las soluciones de la guía. ¿Quedó alguna duda? ¿Alguna duda? En el plano cartesiano, cuando usted dijo que se buscaba el 6 y después se buscaba el 10, ¿el punto se coloca siempre en el segundo número? A ver, ¿en esta me estás preguntando? ¿Esta? En, 6,10. sí, Siempre, 6,10. siempre Sí, el primero ¿ya? corresponde al eje X. Eje X, Siempre el ya. primero corresponde al eje X y el segundo al eje Y. Entonces, este Pero el sería, punto, ¿cómo? cuando usted dijo el Por punto eso, está en el 10, no, está en el 6,10. Entonces, este es el 6 y este es el 10. ¿ya? Entonces, junto ese con el 6 estaría aquí Ah, y lo 6,10. junto con una línea. Es un punto, un punto, Es un punto, un ya. puntito, como este, como aquí. Ujú, ¿Lo ven? Pero aquí lo hice un poquito más grande para que ustedes lo vieran, pero es un punto, es decir, como toman el lápiz y lo marcan. Eso es un punto solamente. ya. Ujú, Aquí está exagerado solamente para que ustedes lo vieran, lo puedan ver. ¿Sí? ya. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo estarían con esa guía? Más o menos. Sí, mire, yo preferiría, porque yo quería avanzar a la otra guía hoy día, pero yo prefiero que ustedes completen esta primero, para que Ya. me pregunten la próxima vez las dudas que puedan tener, ¿sí? Y quizás Ya. veamos una reunión antes y no así una larga hora que a lo mejor no podrían quedar con dudas en esta. Y terminamos la reunión de esta guía
y hacemos otra durante la semana, antes del viernes. ¿Qué les parece eso mejor? Bueno, Sí, mucho mejor. Sí. ya para que sí No sé ustedes qué opinan los demás. practiquen. Mario, Sí, estamos de acuerdo. ya. Sí. Entonces, yo voy a hablar con el jefe para ver un día antes del viernes poder tener como la segunda parte de esta reunión, ¿ya? Para que Ya. podamos, la idea es que ustedes trabajen en esta guía y me puedan preguntar. Ya. O sea, yo pensaba avanzar, pero prefiero Es que... que esto es lo que más nos costó Mm. el año pasado. ¿Pero lo entendieron ahora? Un poco. Igual cuesta. Ya pueden después revisar la grabación, Ya. revisarla varias Mejor. veces, ¿sí? La voy a dejar grabada y así ustedes pueden volver a revisar y lo otro, me pueden preguntar por el WhatsApp también durante la semana, ¿ya? Me pueden preguntar mientras Ya. estén haciendo los ejercicios si tienen alguna duda y yo les mando alguna corrección o les digo por dónde irse. ¿De acuerdo? Ok. De acuerdo. Ya. Entonces vamos a dejar hasta ahí la reunión y nos vamos a ver antes del fin de semana. ¿Sí? Y yo creo que podría ser como el martes, por ahí. ¿Podrían tener lista la guía hasta el martes o miércoles? Miércoles preferiría yo. Ya, Porque el lunes igual es feriado, ahí tenemos un poco más de tiempo, yo creo. ya. Entonces ahí nos veríamos. ¿Ya? Voy a hablarlo con el jefe, sí, porque hay que pedir la sala para la reunión. Ya. Ya cualquier duda me preguntan. ¿Sí? Ya, gracias. De nada. Vamos entonces a finalizarla. Irene, yo no sé si Irene me escuchó algo. ¿Me escuchó? Mario, ¿cómo estuviste tú? ¿Entendiste? Sí, justo ¿Sí? la estaba haciendo. Estoy tratando de terminar igual. Ah, qué bueno, pero ¿entendiste? Sí, Ya, qué bueno. casi. Ya, de nada. Entonces, el miércoles lo más probable es que los vuelva a llamar a reunión, ¿ya? Y Ya. Ya. ahí avanzamos con la otra guía, para Por que la puedan, 4. sí, para que puedan terminar esta con calma y me preguntan por la 4 avanzamos después, porque la 4 va muy ligada a que esto quede claro. Si esto queda claro, Ya. la 4 se puede comprender muy bien, ¿ya? Ok. Ya. ¿Tienes alguna duda tú, Irene? Ya. Me despido entonces, muchachos. Muchas gracias. Ok, De gracias. nada, nos vemos. Me preguntan por el Ujú. WhatsApp, por favor, ¿ya? No se queden con Ya. Ok, las dudas. No se queden ya. con las dudas porque yo estoy para eso, para poder ayudarles. Ya, gracias. Ya, nos estamos viendo entonces. Nos vemos. Gracias. Gracias. Ya, chao. 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 ¿Cómo las cierro? Cinco. No sé cómo cerrarlas. Ya.